Muy buenas tardes, como siempre, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando una nueva semana en Agenda de Montebello y queremos abordar un tema que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas. Esto del trabajo que se está realizando en la Convención para descentralizar nuestro país, que vamos a ser un Estado regional, plurinacional e intercultural, ¿qué implicancias tiene? ¿Qué pasa con las asambleas legislativas regionales que ya están siendo modificadas tras su rechazo en el Pleno? La idea básicamente es poder dar una mirada en profundidad para que podamos entender qué es lo que se está evaluando y qué implicancias podría eventualmente tener. Para ello les quiero presentar a nuestros invitados. Estamos junto a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de conversar. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Egon Montesinos, académico de la Universidad. Alberto Hurtado, ¿cómo está? Alberto Hurtado no me manden a Santiago, por favor, Bárbara. Universidad Austral de Chile. Universidad Austral de Chile, siempre se me han vuelto las ciudades, perdón. Ahora sí. Para ti y para Ignacio, igual un gusto verlo. Ahora sí, estamos bien presentados, ¿cómo están? Bueno, ya tenemos, dentro de las pocas cosas que hasta ahora se han ido aprobando en el Pleno, que ya forman parte del texto que eventualmente se nos va a presentar para el plebiscito de salida, una definición de nuestra composición, en el fondo, cómo vamos a hacer. Y se las quiero leer para que empecemos desde esto como un marco amplio. Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. ¿Qué implica a primera vista esto que ya ha sido aprobado, Ignacio? Bueno, yo creo que ha sido un proceso no tan largo, pero bien dinámico. Yo diría que entre lo que se aprobó en la comisión inicialmente y lo que tenemos hoy ha habido un salto importante. Las primeras definiciones, lo que se aprobó en la comisión era bajo Estado regional, para mi modo de ver, un Estado federal. Yo creo que eso es bien importante. Yo pienso que aquí hay un continuo entre un país unitario y un país federal. Hay países unitarios que son más descentralizados y países federales que son más centralizados, como podría ser el caso de nuestros vecinos argentinos. Entonces, yo creo que se ha ido transitando a un Estado regional más centrado, por así decirlo, si bien todavía hay varias normas que a mí no dejan de preocuparme. Me imagino que eso va a ser parte de la conversación de más adelante. Entonces, lo que quiero dejar el punto es que más que el nombre, porque se llame, y yo creo que hay una demanda legítima y genuina por descentralizar en nuestro país, y más que nos llamemos Estado regional, Estado descentralizado, yo creo que hay que dar un avance en la descentralización. El nombre, para mi gusto, no es lo más importante, sino que lo que el nombre conlleva. Y como te digo, la primera es lo que se aprobó en la comisión. Inicialmente estábamos aprobando, para mi gusto, un país federal y no unitario. ¿Cómo lo ves en términos generales lo que ha sido ya aprobado? Porque es como el paraguas, después van todas las bajadas que todavía se están discutiendo. Bueno, a ver, primero la idea de Estado regional no se le ocurrió a los convencionales, a ninguno de ellos. Esto es una idea que la sostuvo el profesor Ambrosini por allá por el año 1933, y un poco para poder explicar algunos procesos políticos y autonómicos que estaban viviendo las realidades que le tocaba observar, España y tal, etc. Entonces, lo primero que quiero señalar es eso. Y haciéndome un poco cargo de la observación de Ignacio, los estados federales tienen definiciones muy distintas a las que tiene, a las que tiene el articulado aprobado hasta ahora. Por ejemplo, las definiciones de que las regiones tienen poder constituyente, que las regiones de alguna forma pactan para formar una federación. Digo, hay situaciones que son muy distintas. Ahora, otra cosa es la profundidad que le dieron al Estado regional en la propuesta original, no en la que va a salir. Digo, yo y ahí coincido con Ignacio. Yo creo que la que va a salir efectivamente es una propuesta de Estado regional en donde al menos mi apreciación principal es que debe sustentarse en una relación centro-región autónoma o territorios autónomos, donde principios de coordinación, donde principios de articulación, donde principios de responsabilidades o homogeneidad de bienestar, como le hemos llamado con Patricio Aroca en algunas columnas, son las que van a estar
inspirando la legislación que va a devenir de esto. Entonces, claro, hay una versión 1 de Estado regional que venía con las asambleas legislativas regionales, que a mí no me convencía mucho, no le encontraba mucho sentido. Sí le encontraba sentido a que efectivamente los convencionales y las convencionales estaban discutiendo sobre la forma de Estado territorial y no se quedaron pegados en discutir sobre la descentralización como concepto. La descentralización es posterior a la definición de Estado. Argentina, México, está evidenciado, son países muy centralizados en materia política, fiscal, y son federales. Tienen una forma de Estado muy distinta a la nuestra, pero igualmente tienen algunos pecados de centralizar el poder. Entonces acá a mí me parece que se comenzó bien con la discusión. Vamos a la forma de Estado. Había una definición previa de Estado regional muy, ¿cómo llamarlo? Que no suene enjuiciarla, pero muy avanzada, que a lo menos tomaba o hacía una síntesis muy profunda y lo legislativo generó mucha discrepancia. Bien, para eso está la convención, y lo que va a salir ahora, al menos lo que me ha tocado ver, y esto se vota esta semana, va en la línea de lo que imaginaba o lo que en algún momento se imaginaba como Estado regional. Pero yo creo que hay que mirarlo con mucha atención, un paso muy grande en forma y fondo, muy grande, muy profundo. En forma y fondo creo que va a avanzar mucho. Antes de entrar a las asambleas legislativas que ya le van a quitar esa atribución, según lo que ha trascendido y lo que han discutido en los últimos días, pero Ignacio, cuando uno ve los artículos aprobados, no solo el que mencionaba al principio, sino que en general todos los que consiguieron los 2/3, hay muchas declaraciones de buenas intenciones, hay muchos principios muy bien inspirados probablemente, pero uno se pregunta en realidad, ¿qué tanto de eso se puede llevar a la práctica o no cuando se habla de las regiones solidarias, que van a tener que ayudarse unas a otras? Algunos han dicho, bueno, quizás se puede generar, mientras más autonomía, se puede generar lo contrario, el ánimo de competir y que cada una de las regiones trate de atraer el mayor atractivo, los inversionistas, y no necesariamente se genere todos estos buenos principios que están instaurados. ¿Qué tan complejo puede ser entre lo que está ahí escrito y las bajadas que se hagan después? Claro, efectivamente hay muchos principios que ya están aprobados que yo suscribo, incluido lo que tú acabas de decir, de la solidaridad interregional. O sea, la región de Antofagasta produce una parte importante del Producto Interno Bruto. Si la región de Antofagasta se queda con todo ese Producto Interno Bruto, hay muchas regiones del país que realmente la pasarían muy mal. Entonces, la solidaridad interregional tiene sentido y hay varios principios. Yo no soy constitucionalista, pero la Constitución es para definir principios. Entonces, yo creo que muchos principios yo los comparto y creo que están bien. Ahora, hay bajadas que sí son preocupantes y que debiéramos tener cautela. El tema de las autonomías, precisamente, yo creo que está poco precisa, porque cuando se habla de autonomías, ojo, que estamos hablando de regiones autónomas, de comunas autónomas, de entidades territoriales indígenas autónomas y de territorios especiales que no siempre lleva el apellido autónomo. Entonces, ojo, con estas últimas dos no tenemos una definición concreta, no hay un mapa trazado, no hay una división político-administrativa, y si dentro de sus competencias están las competencias políticas, pues ahí podemos tener dificultades, porque van a haber traslapes, conflictos de competencia, de poderes en los territorios. Entonces, es difícil definir el rango de esta autonomía cuando no hay un mapa, no hay un territorio, no sabemos el alcance. ¿Qué es lo que es la autonomía territorial indígena? ¿Es todo el Gualmapu? ¿Qué es el Gualmapu? Con mucho respeto a las comunidades mapuche. En verdad, puede ser toda la región de la Araucanía, pero puede ser más, puede ser menos, no lo sé. Entonces, ojo, yo creo que ahí hay temas que cuidar. Como te digo, el principio de la solidaridad yo lo suscribo. Ahora, hay que tener ciertas bajadas que son importantes. La solidaridad también se conjuga con una responsabilidad fiscal, y ese concepto estuvo al principio en la redacción y eso después se suprimió. Entonces, yo te diría que hay principios que están bien intencionados y bienvenidos que estén, pero hay otros que falta, y dentro de esos principios que están formulados, yo te diría que hay varias cosas que reparar o tener cautela.
Vamos a conversar también en profundidad de las autonomías, sobre todo para pueblos originarios, porque no está para nada claro qué implica eso o qué tan profundo es. Nosotros hemos conversado con muchos convencionales y todavía es un tema por discutir. Pero respecto a lo que dice Ignacio, Egon, y lo que estábamos comentando también antes, dentro de las críticas que se han hecho respecto a si se pueden hacer esas bajadas o no, bueno, esta posibilidad de tener estados federales camuflados, otros han dicho, ojo que no sé qué tanto se va a descentralizar, porque finalmente en vez de depender de Santiago van a depender de las capitales regionales, o así como en algunas regiones, por ejemplo, todo depende de Valparaíso, que finalmente a veces termina siendo más engorroso que incluso depender del gobierno central. ¿Cómo evitamos ese riesgo? Mira, a ver, yo te insisto, no hay tal cosa de Estado camuflado, federal camuflado, de verdad. La literatura del federalismo es muy explícita. No hay federalismo si no hay pacto. Entonces acá no tenemos pacto, eso es primera cosa. Además, lo que se aprobó en la comisión y en el pleno, en 3 artículos reconoce que Chile es un Estado unitario, redactado de otra forma, pero lo reconocen 3. Hay 6 artículos que hacen referencia a cooperación y justicia territorial. Voy a poner un ejemplo. A veces uno, con tal de defender sus tesis, comete el pecado del sesgo de confirmación. Voy a poner otro, un ejemplo positivo. Colombia va a tener, o nosotros vamos a tener una forma de Estado muy similar a lo que definió Colombia, con autonomías incluso indígenas en Colombia. Y en Colombia, si tú hablas con ciudadanos antioqueños y académicos antioqueños y líderes políticos antioqueños, dicen que Bogotá es centralista. ¿Por qué dicen que es centralista? Porque resulta que Antioquia tiene industria del licor, tiene una recaudación fiscal muy grande. Sería como nuestra Antofagasta, si queremos llevarlo a eso. Y resulta que los antioqueños hoy día reclaman que Bogotá es centralista, porque el Estado, Bogotá le llaman ellos, porque el Estado central va a tomar mucho más de lo que tomaba previamente de la recaudación que se hace en la industria del licor para distribuir de manera solidaria, por principio de justicia y equidad, hacia las regiones de al lado. El Cauca, Manizales, no tienen los ingresos que tiene Antioquia, y por supuesto que aplicando este principio se implementa por medio de redistribución, etcétera, de los ingresos que genera un territorio que es muy rico. Por lo tanto, yo les pongo el ejemplo que conozco, que en el cual muchos de los convencionales se inspiraron. Es más, el otro día estaba en Antofagasta y les daba este mismo ejemplo. A propósito de la discusión de las empresas públicas, que también se modificó, que a mí me parece que está absolutamente correcta la modificación de asignarle a esta supuesta entidad nueva, Consejo Territorial, que vendría a ser como la segunda cámara, todavía no se sabe muy bien, la responsabilidad o aprobación de esta segunda cámara de una empresa pública. Los antofagastinos le pagan la universidad a los habitantes, a los paisas de Medellín, a los jóvenes, en una universidad nueva que creó el municipio de Medellín. Y se preguntan, ¿y por qué? Bueno, porque los antofagastinos le pagan el agua a Aguas Antofagasta, que es de propiedad de EPM, Empresas Públicas de Medellín. Es un grupo, un holding de empresas del municipio. Tienen la capacidad de crear una empresa. No todos los municipios, por supuesto que no. Si América Latina tiene 17.100 municipios, de los cuales, evidentemente, no todos son como Medellín, pero existe la posibilidad. Pero Medellín también, por principios de cooperación, por principios de ayuda a otros territorios que no tienen esta posibilidad. Entonces, el Estado regional te da esta posibilidad, siempre y cuando, y yo ahí coincido con los argumentos, que se apliquen y se transformen en ley principios de justicia, equidad, cooperación. Y muchos de los artículos que se aprobaron le asignan al Estado central el mandato de que quien tiene que velar porque salud, educación, previsión social y muchos de los bienes, muchos de los derechos, perdón, del cual no debe importar donde tú nazcas, los debe proveer el Estado Nacional. Y, por supuesto, contribuir o concurrir gobiernos regionales y autonomías locales en el cumplimiento de estos bienes. Ignacio, ¿cómo lo ve? Y ahora podemos retomar las asambleas legislativas regionales. Esto es algo que no, si bien fue aprobado inicialmente en general, después no pasó la votación en particular, tuvo que volver a la comisión y se nos ha informado que se le va a quitar toda la parte legislativa que era la que generaba más escozor, especialmente en todos quienes estudian estas materias desde hace mucho tiempo. ¿Queda mejor o no queda muy claro entonces cuál va a ser el rol de esta asamblea al crearse el Consejo Territorial, que sería una especie de esta asamblea de regiones, pero a nivel nacional, de alguna u otra manera se pueden hacer cargo de esas atribuciones que no se les van a entregar a nivel regional?
No, yo diría que se ha ordenado bastante esto y yo creo que la discusión que hubo, yo mismo mandé algunas columnas al diario que fueron un poco, algunas personas no la recibieron muy bien. Yo creo que esto de acotar fuertemente las potestades legislativas de las asambleas regionales es muy importante y lo acerca más a un modelo unitario que lo que estaba antes, ciertamente. Ahora, ahí quedan algunas cosas que aclarar, ¿te fijas? Porque todavía está dentro de las atribuciones, las posibles competencias de las asambleas regionales, el solicitar la potestad legislativa. La asamblea regional puede solicitarle al Consejo Territorial, es decir, entre comillas, Senado sin dientes, como lo conocemos hoy día, al Senado sin dientes puede pedirle la potestad legislativa. Reitero, yo no soy especialista en derecho constitucional, pero hasta donde entiendo ahí hay un problema, porque el que conformaría la ley es la Cámara de Diputados o como se llame a futuro. Entonces se le pide a otra cámara llamada Consejo Territorial, Senado sin dientes o con más dientes a futuro, que le delegue la potestad legislativa. Entonces, ¿tiene potestad legislativa sí o no la Asamblea Autónoma, la Asamblea Regional? Entonces, yo creo que el tema de la potestad legislativa, y aquí no voy a discutir con Econ, con quien hemos estado en un montón de debates, nos acerca más al modelo federal. No voy a decir que eso es federal. Yo tengo bastantes críticas, si hay un espacio, nos das un espacio después, Bárbara, para todo el tema de las empresas regionales, para todo el tema del endeudamiento, todo el tema de descentralización fiscal, pero claramente esta potestad que no queda claro, que es solicitarle al Consejo Territorial, es decir, a este Senado, que le delegue la potestad legislativa, en verdad, le está delegando una potestad legislativa y no se la pide a la Cámara Baja, o como se llame, se me olvidó el nombre en este minuto, que tendría la futura Cámara de Diputados. ¿Perdón? Congreso Plurinacional. Al Congreso Plurinacional. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, y también hay un tema que se agrega, de nuevo, un tema biojurídico, una cláusula residual que es propia de un Estado federal. Que todas las competencias que no están legisladas residen en el Estado. Esto es como para dirimir competencia en la legislación. Otra cosa es que el día de mañana haya un conflicto de competencia respecto de quién hace qué cosa entre una región y el gobierno central, pero otra cosa es el conflicto de competencia respecto de quién legisla. Entonces, yo creo que quedan algunas cosas que hay que aclarar, si bien creo que comparado con la situación inicial, que yo creo que era bastante más federal que lo que es ahora, se ha ido ordenando bastante el naipe, pero todavía queda que ordenar. Bueno, justamente han señalado algunos convencionales de los relevantes que están llevando estas discusiones que la idea es no eliminar del todo la posibilidad de que puedan legislar en algunas materias de esta asamblea. Ellos entienden que ahora no va a pasar los 2/3, pero buscan algún mecanismo que les permita dejarlo ahí en algún rinconcito para reactivar después, Egon. O sea, sin duda, hay posiciones que están convencidas que con la potestad legislativa se puede avanzar en reducir ciertos problemas que hoy día hay a nivel regional. Yo creo que no. A mí me apasiona mucho cómo quedó otro artículo que estaba muy loco. En la primera estaba muy, muy confuso en términos de que no se sabía muy bien qué significaba, estaba mal redactado, lo hice ver así a los convencionales que mandé la observación. Y efectivamente no se entendía mucho, daba a entender que o las regiones podían crear todos los ministerios que se les ocurra, teniendo, por ejemplo, ya representación ministerial en regiones. Daba la impresión que un municipio podía crear ministerio. Entonces, eso era, francamente, algo que estaba muy alejado de la realidad o de las trayectorias institucionales que están pidiendo cambio. Yo cuando hablo de trayectorias institucionales, no estoy diciendo que tenemos que seguir tal cual, estoy diciendo trayectorias institucionales que ya no están dando solución a los problemas territoriales. Pero hay una trayectoria. Entonces, eso se cambió y quedó bastante, mucho más entendible, mucho más cercano a lo que la institucionalidad que tenemos. Es más, quiero afirmar que en esta comisión, la Comisión de Forma de Estado, es la que menos reemplazo de institucionalidad está haciendo. Es decir, se está basando en la institucionalidad que tenemos. Las asambleas regionales, como se van a llamar ahora,
consejos regionales. La asamblea social son los consejos regionales de la sociedad civil. El gobierno regional, tal cual está ahora, se desaparece la posibilidad de delegado presidencial regional. En mi concepto sigue presente la posibilidad de que se instale un delegado presidencial regional, aun cuando no va a haber en la forma de Estado un representante del presidente en regiones, puede haber un representante del Ministerio del Interior en regiones. Así quedó establecido, al menos queda abierta la ventana. Por lo tanto, me parece que es la dimensión de la discusión de la nueva Constitución que menos altera la institucionalidad y la fortalece, la robustece muchísimo. Entonces, a mí, para serte franco, Bárbara, Ignacio, lo legislativo, y tal como está ahora, es una posibilidad. Iniciar el trámite, puedes iniciarlo o no. Solicitar y te lo pueden aceptar o no. Como un mecanismo de contrapeso, vaya, que está bien, me parece que existe la posibilidad. Tienes que superar la barrera de la Asamblea Regional, que va a quedar muy diversa, muy plural. Entonces hay mucha check and balance, si tú quieres, horizontal a nivel regional. Hay mucho más contrapeso del que hoy día hay. Por ejemplo, había gente que decía, oye, van a empoderar caciques locales. Pero si hoy día los caciques locales están más empoderados que nunca. Tienen los senadores, diputados que tienen presidencias nacionales de partidos o tienen injerencia en las directivas nacionales, son prácticamente dueños de lo que se hace o no se hace en política a nivel regional o local. ¿Por qué esto no hace sentido la ley santiaguina, media conservadora en esto? Porque allá los senadores no pueden hacer lo que hacen en regiones. No lo hacen en la región metropolitana. Este cacicazgo regional, este patronazgo regional que existe hoy, no mañana, hoy, no se da en la región metropolitana, no se observa el chantaje que muchas veces hacen parlamentarios y que incluso hoy están haciendo para designar autoridades regionales, hoy. Entonces, a mí me parece que no es un buen argumento decir, oye, vamos a descentralizar, vamos a empoderar caciques, si ya están empoderados. Entonces, ahí y este empoderamiento de caciques no tiene que ver mucho con la forma de Estado, tiene que ver cómo distribuyes el poder en los múltiples órganos que tiene contemplado este nuevo diseño. Bueno, justamente habían varias cosas que se querían agregar, algunas han caído, otras están tratando de reponerlas. De las cosas que se cayeron, por ejemplo, la posibilidad de que pudieran endeudarse las regiones. Entonces, cuando estamos hablando de esta autonomía para tomar sus propias decisiones, ya estábamos de alguna manera abordando la legislación, pero Ignacio mencionó antes, posibilidad de crear empresas, por ejemplo. ¿Qué se está pensando? ¿Qué tan amplia debería ser esta autonomía o no? ¿Y qué de eso ha ido avanzando y otras cosas que se han ido cayendo? Ignacio, está en silencio. Ahí sí. Entiendo que varios de esos puntos se van a reponer, porque la comisión va a entregar 3 informes, el primero que ya entregó, después viene un segundo, que hasta donde entiendo va más centrado en el tema de territorios especiales y municipios, y el último informe que van a entregar tiene que ver más con descentralización fiscal. Entonces eso se puede reponer, incluso lo del endeudamiento. Entonces yo creo que ahí yo creo que se pasaron varios pueblos en términos de las propuestas. El endeudamiento regional o subnacional por parte de los municipios también es una herramienta súper compleja y que la literatura en general no hay un consenso si es bueno o si es mala, pero lo que yo he visto es que en general esto ha causado el quiebre de la sostenibilidad fiscal nacional. Entonces, ojo, un primer punto que es súper importante, esto no es un problema del Ministerio de Hacienda de Teatino 120. O sea, la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad fiscal es un bien público nacional. Desde Arica a Magallanes nos afecta el que el país suba su clasificación de riesgo y que las tasas de interés para comprar una vivienda sean más caras. Entonces, ojo, porque muchas veces se dice, no, es que esto es un dictamen de Teatino 120 donde está el Ministerio de Hacienda. No, la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad fiscal es un bien público nacional y, por supuesto, las regiones tienen que hacer su aporte en ese sentido y tenemos la mala experiencia de nuestros vecinos argentinos en que las provincias argentinas fueron las que generaron la gran deuda fiscal que todavía no se recuperan. Entonces, en ese sentido, hay que regular fuertemente la deuda. A mi modo de ver, por mí, que las regiones y las comunas no se endeuden y si se llegaran a endeudar, tendría que hacer por excepción
sujeto a ley y con un requisito de ir pagando las amortizaciones inmediatamente a partir de las transferencias que el gobierno central hace. Ya hemos rescatado a Valparaíso, hemos rescatado a Iquique, y yo no sé, no voy a someterme ahora a una encuesta, pero seguramente los vecinos de Valparaíso no obtuvieron mucho bienestar adicional cuando el Ministerio de Vivienda compró el estadio municipal para servir con el mismo estadio municipal, para sanear la deuda de la comuna de Valparaíso, deuda ilegal, porque legalmente los municipios no se pueden endeudar. Entonces, y las empresas públicas, yo creo que también están sujetas al mismo punto. También conocemos cómo los directorios de esa empresa en general pueden prestarse para favores políticos. Ahí mi sugerencia es que si es que llegan a haber empresas, que haya una legislación como el sistema de empresas públicas, con directores o directoras elegidas por el sistema de alta dirección pública y que se rijan un poco, no un poco, totalmente por la normativa del sistema de empresas públicas. Las empresas públicas en general, si bien, no sé si Diego lo mencionó, tenemos el caso de la agua potable de Maipú, ha funcionado relativamente bien en el tiempo, si bien hubo sobrecontratación de funcionarios por esa línea. En fin, a lo mejor en un caso excepcional podría justificarse una empresa pública, pero yo creo que debieran estar bajo un régimen mucho más estricto como es el sistema de empresas públicas, sobre lo cual hay una ley especial en la República. ¿Cómo ve este aspecto, Egon? Y además agreguemos también lo que mencionaba Ignacio respecto a esta deuda ilegal de una municipalidad que finalmente, más allá de lo que quede establecido en la Constitución, más allá de cómo se vaya implementando, siempre va a existir la posibilidad que se hagan cosas que están o no están permitidas en la práctica. De nuevo, voy a ir de nuevo con mi argumento, no me voy a cansar de decir, Argentina y Brasil son malos ejemplos, son países federales. Como se está planteando, la idea de Estado regional, no son países federales, está muy limitada esa autonomía fiscal, al menos los artículos repuestos vienen establecidos claramente con mucho check and balance, con mucho control. De nuevo, la virtud digo, los vicios de la corrupción, falta la probidad, cuando yo escucho los argumentos de Ignacio, a mí me suena como que están radicados en el nivel subnacional, y yo digo, wow, no, o sea, no necesariamente en regiones está llena de gente esperando que venga autonomía para robársela. O sea, hay evidencia chilena de que las instituciones centralizadas y los directorios de privados también caen en actos de corrupción. La corrupción no está radicada en lo público, no está radicada en las empresas públicas, se distribuye homogéneamente en nuestra sociedad. Entonces, yo ahí también defiendo un poco esta idea de que la virtud está radicada en cierto segmento de la población. Solamente para poner ese ejemplo, aún digo, no soy fanático de la creación de las empresas públicas, pero defiendo la posibilidad tal cual está planteada, porque es una posibilidad de que una región o un territorio que tiene condiciones como para poder generar una empresa pública, como el ejemplo que te mencioné, mira, ¿cómo no va a ser maravilloso el ejemplo de Medellín cuando uno lo mira? Crearon hace 2 años la Universidad para Empleos de la Cuarta Revolución Industrial, con educación gratuita para sus jóvenes, para que se preparen con empleos para la cuarta, y estas empresas compiten con privados en las mismas reglas. Pero más allá de que el mal o la corrupción no sea patrimonio de ningún sector ni región en particular, uno me imagino que tiene que ponerse en el escenario para generar todos los desincentivos y los frenos para que no llegue a ocurrir y que una empresa no se cree como una agencia de empleo eventualmente. Absolutamente, o sea, esos malos ejemplos que evidentemente desincentivan la posibilidad de la idea. Yo lo que estoy diciendo es que, tal como está planteado hoy, que no es una decisión autónoma de la región, ojo, ya se puso el contrapeso de que esto sea aprobado por otro órgano que esté de acuerdo a una ley y que no sea una decisión autónoma de la región. A mí igual me parecía que si dejábamos radicado a la Asamblea Legislativa Regional sin una aprobación de Congreso, claro, evidentemente que también me da un poquito de pudor apoyar ciegamente una idea de esa cuando vamos a tener quizá ahí sí algunas experiencias que no van a ser del todo defendibles, pero tal como está planteado ahora, me parece que está en la idea de Estado regional unitario.
ojo, los estados regionales que estamos haciendo alusión son todos unitarios, ¿eh? Colombia no es un estado federal, es un estado que se define con autonomía de sus entidades territoriales, que vendría a ser como lo regional. Entonces, yo creo que la modificación le hizo muy bien a la convención. Las observaciones que se hicieron con criterio, las observaciones que se hicieron con vocación propositiva, le hicieron muy bien, los convencionales escucharon, efectivamente ahí se notó en este otro artículo, que yo la verdad no sé por qué no le llamó la atención a mucha gente este artículo, para mí el 57 que daba la facultad de crear ministerio a las regiones y comunas. Yo te prometo que casi me vuelvo loco, pero parece que fue el único que caché esta barbaridad, así como dije, please, paren, por favor, esto sí que no. De verdad, a ver. Probablemente estaban todos concentrados en las otras cosas que habían sido muy llamativas. Yo me imaginaba el municipio de Payaco, donde yo soy, con la capacidad para crear ministerio. El alcalde ni la comunidad quiere crear ministerio, ninguno. Lo que mejor quieren es que Vialidad, que es el Ministerio de Obras Públicas, tenga más plata para hacer caminos y pavimentar los caminos. Eso piden los dirigentes de allá. Entonces, ya, no, aquí hay un problema. Ese fue modificado y a mí me parece, con eso se resuelve un problema muy grande, y ese solo artículo, y con esto cierro, Bárbara Inés, ese solo artículo hace que la institucionalidad que está promoviendo esta forma de Estado se parezca mucho a la actual, muchísimo. Sácale solo al delegado y vas a tener la responsabilidad de coordinar y dirigir a cargo del gobernador regional, y la posibilidad también de pedir transferencia de competencia y la posibilidad de crear empresas públicas puesto en este marco, posibilidad, y de acuerdo a una ley, así lo establece al menos lo que he visto. Bueno, no podemos cruzar de comisión también a la Comisión de Sistema Político, porque tiene directa relación lo que ellos están planteando en este sistema de bicameralismo asimétrico, este Consejo Territorial, que sería una especie de no Senado, sino más bien una representación de las regiones. ¿Cómo ven ustedes que conversa eso con lo que hemos estado conversando? Y aprovechemos también, ¿qué les parece eso? Si eso no es un sistema bicameral, siendo que ya han afirmado por todos los medios que no va a tener básicamente atribuciones similares, ni siquiera como las tiene el Senado, no van a poder influir en todo el trabajo que se haga en la Cámara Plurinacional tampoco. ¿Es un sistema bicameral o finalmente es una Cámara con un órgano que pueden compartir algunas cosas, simplemente, Ignacio? Este tema me queda un poco grande porque yo no soy cientista político, quizás ahí Egon puede profundizar un poco más, pero quería hacer una aclaración re importante. Todavía me faltan precisiones, ¿ah? O sea, por ejemplo, en Alemania, la Constitución alemana establece que los Länder tienen que tener un presupuesto equilibrado. Entonces, hay ciertas cláusulas que están en la Constitución, en el caso de Alemania, que te aseguran esta responsabilidad fiscal. ¿Ah? Y insisto, la responsabilidad fiscal es un bien público nacional, no es un problema de Tino 120, ¿ah? Del Ministerio de Hacienda. Ahora, respecto del bicameralismo, la verdad es que yo, y esto te lo digo desde un sentido común, Bárbara, nosotros llevamos como Universidad Católica la encuesta Bicentenario, que ya tiene más de 15 años, tiene ya la encuesta Bicentenario, y hemos podido sondear algunas cosas de opinión pública. Entonces, se dice hoy día, hay una persona que lo manifiesta, que el tener un sistema bicameral incentiva a que la primera cámara no haga legislación adecuada. El incentivo es perverso porque en la cámara de origen entonces no se legisla adecuadamente y se deja todo para que el Senado lo haga bien. Entonces, esa es sería una de las razones para eliminar el Senado. Yo ahí encuentro que ese argumento es bastante pobre. O sea, ojalá tengamos dos cámaras. Yo creo que sí, y ahí hay un tema político importante. Hemos sido muy lentos, con muchos vetos, con baja capacidad de acuerdo, y ahí hay un tema político de fondo para resolver problemas del país. El tema de las pensiones, hemos estado 2 o 3 veces a punto de resolverlo y no lo hemos resuelto. Yo no tengo certeza de que el tener un mecanismo unicameral va a ser más expedita esa legislación. Realmente no tengo esa evidencia, ¿eh? Sí sé, y por lo que te decía de encuesta Bicentenario, que hay un sentimiento de que la ciudadanía
aspira a ciertas cosas y esas cosas no se solucionan, por ejemplo, el tema de pensiones. Pero no creo y no tengo certeza de que el no avance en tema de pensiones haya sido culpa del Senado, sino que la culpa es probablemente de la atomización de los partidos políticos, que no hubo espacio para llegar a acuerdos, de restricciones económicas, etcétera. La existencia de una Cámara, por lo menos hasta donde yo sé, no nos asegura un proceso más expedito en la legislación. ¿Cómo lo ves, Egon? Mira, yo no soy experto en Congreso, pero le creo a los colegas que son expertos en esto. Parto por ahí. Y creo mucho. Hoy día salió una columna muy, muy interesante en otro medio de comunicación, imagino que no lo puedo nombrar acá, y donde habla de las virtudes de un consejo territorial, pero con mucho más, dar un pasito quizás más. Sugieren ahí los colegas Esteban Smulevich, la colega de la Universidad Católica, Julieta Suárez, Cao, me olvido de mi querido amigo Tolosa, Ismael Tolosa de la Universidad de la Frontera. Ellos tres plantean una serie de recomendaciones que van en esa línea y les creo a los tres. A rajatabla creo que hay que perfeccionar lo que hay, porque evidentemente ellos son regionalistas y están observando que evidentemente hay evidencia. Por un lado, se mezclan dos tipos de evidencia. Las evidencias que juegan a favor de tener dos cámaras, pro o contra, para el unicameralismo también hay evidencia, pero ellos se sostienen en eso, y luego mezclan también el enfoque regionalista cuando tiene una segunda cámara, también la componente no tan solo de corregir o hacerle contrapeso a la primera, sino que también representación territorial. Entonces a mí me parece que hay que escuchar a esos colegas que están estudiando esto, lo están viendo, quieren lo mejor para Chile. Además son colegas que no te tratan ni de loco, no te tratan ni de que esto vamos a un despeñadero, como surgió en algunas columnas ahí medias acaloradas que las escuché yo, que en realidad te ponen así con una barrera primero. O sea, si me estás tratando de estúpido loco, yo no te voy a escuchar. Pero si te estás diciendo, oye, mira, esto hay evidencia suficiente como para plantear acciones de mejora, yo creo que esta columna es muy decidora, todavía hay tiempo, yo esperaría que se fortalezca y se corrija, pero insisto, yo no soy experto en eso, le creo a los colegas que son expertos en eso. Tanto así, así que se ha transformado casi en política de memes o de risa, porque los cientistas políticos decían, bueno, ¿cómo será que por fin lograron que nos pusiéramos de acuerdo en algo? Que tradicionalmente no se da y en este caso sí lo ha sido. Bueno, otro tema que ya nos va quedando poquito tiempo, pero me gustaría que no dejemos de abordar, o sea, que abordemos de todas maneras, son las autonomías territoriales, pero sobre todo la que tiene que ver con los pueblos originarios, porque esto ha generado mucho ruido en conjunto con la posibilidad de tener este sistema paralelo de justicia. ¿Qué implica o qué implicaría tener autonomías de pueblos originarios? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el marco en el que se podría desarrollar eso? ¿Cómo lo ven ustedes respecto a lo que se propone o a lo que sería quizá mejor o más adecuado? Ignacio. Bueno, eso es precisamente lo que no sabemos y yo creo que ahí la Constitución debiera ser súper clara y acotarlo, ¿te fijas? Porque si las autonomías territoriales indígenas son homologables a una región o a una comuna, yo creo que en términos de gobernabilidad son muy complejas. Existió, me parece que en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, me puedo equivocar, unas áreas de desarrollo indígena, que era un esfuerzo del gobierno central por decir, aquí hay varias comunas que hay una mayor representación, una mayor presencia de pueblos indígenas, y por lo tanto el gobierno central tiene que hacer más esfuerzo de cubrir con servicios, de ser pertinente en servicios para ese conglomerado de comunas. Entonces, ese criterio, yo diría que esas áreas de desarrollo indígena no funcionó tan bien por el lado administrativo, pero me parece que es un concepto que es rescatable. Pero otra cosa es darle una potestad de descentralización política, administrativa y fiscal a un territorio indígena. Entonces, y eso no se ha dicho nada, por lo menos desde esta comisión, ¿te fijas? O sea, el líder, el lonco, el director, el jefe de la AIU, no sé cómo se llamará en las otras etnias, va a recibir una especie de fondo común municipal, va a poder endeudarse, va a poder crear empresas públicas. Entonces, nada de eso está dicho y solamente en el artículo se dice que las entidades territoriales indígenas son
de alguna manera tienen el mismo estatus que las regiones y que las comunes. Entonces, eso me parece súper complejo. Y también está todo el tema de la forma de elección y, como te digo, como los territorios no están definidos, porque lo aprobado dice que se podrían crear nuevas provincias, ¿ah? Pero uno parte de la base de que hay regiones y hay comunas que hay un mapa. ¿Ah? Siempre podrán crearse comunas, podrán asociarse comunas, pero partimos de un mapa. Pero en las entidades territoriales indígenas no hay un mapa, no sabemos el alcance, que es lo que decía al inicio de esta conversación. Entonces, yo lo encuentro muy, muy complejo y me gustaría entender qué es lo que se va a acotar. ¿Ah? En verdad, no te estoy dando respuesta a tu pregunta, Bárbara, pero es un tema de preocupación. Y lo mismo los territorios especiales. Nuevamente, los territorios especiales, lo que está redactado, no se habla de autonomía, se habla de territorios especiales. Pues ya hay una ley de territorios especiales, evidentemente Juan Fernández, Isla de Pascua y probablemente otros territorios aislados tienen otras restricciones, características de gestión pública muy distintos a la comuna de Estación Central en Santiago, a la comuna de Padre Las Casas en la Araucanía. Entonces, ¿tiene sentido tener estos territorios especiales? Yo creo que sí. Ahora, si los van a tratar como autonomía y van a tener fondos distintos, bueno, me gustaría entenderlo desde un principio, y en lo que yo he leído y en lo que he revisado en la redacción hasta el momento, eso no está claro. Egon, y le agregamos también otras cosas que se han ido poniendo sobre la mesa, la posibilidad, esto todavía se discute a nivel de comisión, no ha llegado al pleno, pero que ya no solo se necesita una consulta a pueblos originarios respecto a cualquier tipo de proyecto que se vaya a desarrollar en algunos territorios calificados como pertenecientes a ellos, sino que se busque un consentimiento, que eso haría quizá bastante más difícil el desarrollo de cualquier tipo de proyecto en esas condiciones. Ya en algunos proyectos se tiene que buscar, invocando el 169, el consentimiento indígena. Proyectos de inversión que son complejos en regiones, se hacen esfuerzos de invocar el 169. O sea, al menos para regiones que tienen una alta población reconocida o autorreconocida como mapuche, en el caso de los ríos de la Araucanía, se hacen esfuerzos. Pero en la misma línea planteada por Ignacio, este tema no tiene suficiente desarrollo, al igual que el tema de las autonomías comunales. No tiene suficiente desarrollo. Entiendo que va a venir un apartado que le va a dar mucha robustez a eso, porque si yo podría hasta ahora catalogar esta constitución, la catalogaría como muy regionalista, escasamente localista, si uno quiere, porque el desarrollo que tiene lo regional es muy grande, muy amplio. Pero sí hay dos artículos que a lo menos a mí me dejan con dudas despejadas. Uno, que el ejercicio de la autonomía, cualquiera sea, mejor lo voy a leer porque siempre se me olvida. El ejercicio de la autonomía, dice el artículo 5, espera, se me perdió el artículo 5. Ya, pero el ejercicio de la autonomía no tiene que atentar contra la integridad del Estado, ni la segregación territorial. Ahora bien, si un territorio indígena quiere transformarse en un territorio administrativamente para tener gobierno, etcétera, por ejemplo, una provincia, hacer coincidir un territorio indígena con una provincia, evidentemente que esa aprobación va a estar radicada a nivel regional, o si quisiera crearse una región, esa ya no, al menos así lo leí y así lo interpreto, no es atribución de la región, sino que del Congreso Territorial, perdón, ¿por qué no le llaman Congreso Territorial en realidad? No sé, o Cámara Territorial, bueno, está bien, pero de la Consejo Territorial. Del Consejo Territorial es atribución de esa Cámara, tipo CERNAC, podríamos decir que está hasta ahora, de esa Cámara para la aprobación de hacer coincidir un territorio con autonomía indígena con un territorio político-administrativo, si se quiere. De tal forma que ahí habrá que ver después, mediante la ley o mediante una profundidad ahora, si se optó por hacer una constitución maximalista, habría que darle suficiente profundidad para poder ir despejando más bien dudas que precisando algunas cuestiones. Estos dos artículos a mí me precisan algunas dudas, pero igualmente es insuficiente. Y no tengo muy bien, muy claro la profundidad, la especificidad de ese tema, y tampoco de las autonomías locales. Los municipios han pasado muy, y es raro eso, porque teniendo dos asociaciones chilenas de alcaldes, no han tenido como la fuerza como para ser protagonistas en la discusión y al menos tener un capítulo
las atribuciones de las comunas autónomas y de las municipalidades. O fortalecer ha llamado la atención eso, que justamente se ha concentrado todas las regiones, la asamblea, sí, mira, pero ellos han sido como los grandes ausentes hasta ahora, no sabemos qué va a pasar. Mira, o sea, ya es tan tarde, si no esta semana tendré que ver. No, entiendo que eso viene, que eso viene. En todo caso, quería ahí complementar a Egon, aquí encontré el artículo 5. Efectivamente, hay un segundo inciso que es un poco lo que Egon quería decir. En el caso en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, está bien, ni permitirá la cesión territorial. Pero a las autonomías indígenas se le está dando autonomía política. Entonces una cosa es dar autonomía administrativa, otra cosa es dar autonomía financiera, pero dar autonomía política tiene otro carácter y ojalá, como bien decía Egon, esto se norme de la mejor manera posible. Sí, mira, la diferencia que yo deduzco es que te reconocen autonomía política, pero sin un contenedor político-administrativo, como es el que hoy día tienen las regiones autónomas. La región autónoma, uno dice, bueno, hay un contenedor político-administrativo que se llama gobierno regional. Las comunas autónomas hay un contenedor político-administrativo que se llama municipalidad. Entonces, claro, uno puede deducir que para tener contenedor hay que crearlo. ¿Cómo se ejerce la autonomía indígena en este contexto? Habría que o crear un contenedor o, a partir del 169, las comunidades tendrán que decir cómo se da esa autonomía en este marco constitucional, sin ser anticonstitucional lo que está proponiendo. Esa es la deducción que tengo. Pero tenemos, como dicen ustedes, todavía muchas dudas, ansiedad, porque hay temas que no tenemos los detalles, todavía se están recién discutiendo, van, vuelven, cambian, dependiendo del destino de la comisión en el pleno, así que vamos a darles, por supuesto, las gracias a los dos por haber conversado con nosotros, varios puntos se aclaran, y vamos a estar muy atentos a los que vienen. Pues, Ignacio, Egon, muchas gracias, que tengan una muy buena semana. A ti. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, por supuesto, vamos a seguir conversando con convencionales todos los días para ir aclarando todos estos puntos que quedan todavía en duda. Los dejamos invitados desde ya a seguir junto a nosotros aquí en emol.com.